Entonces voy a presentarles por acá. Entonces ya estamos en el reconocimiento del contexto escolar, como ya miramos de qué se trata la física, la química y la biología. El día de hoy vamos a hablar sobre educación ambiental, que es, pues vamos a mirar principalmente, hacer un primer acercamiento a nuestros ecosistemas, qué serán nuestros ecosistemas y el reconocimiento del contexto escolar. Entonces, eh, como mencionamos, la física, la química y la biología están en todo nuestro entorno. Y nosotros podemos observar, miramos que en la física hay fuerza, hay movimiento, hay energía, hay temperatura, hay luz y sonido, y todo eso está presente en nuestro ambiente. Si nos ponemos a detenernos y mirar nuestro contexto, miramos que hay fuerza, cuando unas personas trabajan, hay movimiento, hay energía, toda la maquinaria, toda la temperatura, cuando nosotros vamos a cocinar eh, algo, aplicamos temperatura, la luz, ¿sí? La luz, observamos un rayo de luz que ingresa, digamos, hacia nuestras plantas, las cuales lo absorben en nosotros, pues presente en todo el día, ¿no? Y pues también de la parte eléctrica. Y el sonido, que lo escuchamos pues todos los días estamos escuchando los sonidos de la naturaleza, los sonidos de las personas, las voces, la música, todas esas ondas las estudia la física. Y en la química, pues como ya miramos, también están los estados de la materia, ¿cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido, gaseoso, está presente en la química. Y ahí hay el momento que lo que es el plasma lo encontramos, por ejemplo, en un rayo. El rayo contiene plasma, entonces en las estrellas. Y posteriormente vamos a mirar cómo hay ese tipo de mezclas. Hasta cuando se hace, mejor dicho, una preparación de un almuerzo, vamos a hacer mezclas, mezclamos, tamizamos, cuando se está haciendo el jugo. Todas estas soluciones, bueno, que hay, que las podemos encontrar más que todo en fármacos. Y estos cambios, también de igual forma, cambios físicos que estudia sólido, líquido, gaseoso, que también lo podemos encontrar en nuestro ambiente. Cuando en nuestro hielo, el hielo, por ejemplo, en nuestro ambiente, en los polos de las montañas vamos a encontrar hielo. El estado líquido, pues en todo lo que es, digamos, en todo el mar, el agua, agua salada, agua dulce. Y pues el sólido ya lo podemos mirar que cuando ya deja de llover, podemos mirar ese vapor que ya estaría en estado gaseoso, que las partículas estarían un poco más separadas. Y biología, pues como dijimos, estudia los seres vivos, funciones vitales, ciclos de vida, adaptación, y en el momento vamos a ver lo que es los ecosistemas. Bueno, vamos a iniciar cómo están organizados los seres vivos en el ecosistema. Vamos a mirar que aquí están organizados los seres vivos. Primero organismos, posteriormente una población. Unas poblaciones se unen, se va a formar una comunidad y esa comunidad, tenemos varias comunidades, se va a formar un ecosistema. ¿Qué será un organismo individuo? Loro, podemos ver un organismo aquí. Dentro del loro hay un parásito, entonces ese parásito va a ser un organismo. Aquí hay un sinnúmero de plantas, cada planta de cada especie va a ser un organismo. Aquí miramos un ratón, un organismo, un individuo, un caracol, un individuo, un zorro, un individuo, una ave, un individuo, y cada plantica de estas sería un individuo. Aquí podemos ver un individuo, un solito, y este individuo cumple una función en el ecosistema. Tiene que tener sus funciones vitales, nace, crece, reproduce y se muere. Y cuando este individuo se une a más individuos de la misma especie, vamos a conformar una población. Tienen que ser de la misma especie. Miren, por ejemplo, aquí miramos que todos son iguales. Entonces aquí va a ser una población. Y la población va a ser
por ejemplo, una población de aves, una población de seres humanos, una población de microorganismos, una población de vacas, de cerdos, de caballos, bueno, tienen que ser de la misma especie. Cuando vamos hacia una comunidad, ya miramos que hay varias poblaciones. Hay una población de ratones, hay una población de caracoles, hay una población pues un poco más amplia. Miramos que esa comunidad pues es un poco más pequeña, ¿sí? Y cuando vamos hacia un ecosistema, miramos que hay varias comunidades. Y en un ecosistema está lo biótico y lo abiótico. Lo biótico, pues como la palabra lo dice, bio es vida, biótico, y lo abiótico es lo que no tiene vida. Y todo lo que no tiene vida, pues va a ser abiótico. Entonces, miramos que los ecosistemas se van a conformar por esos dos. Se van a conformar por comunidades, pero también se van a conformar por factores abióticos. Las biomasas, ya vamos a hacer, por ejemplo, vamos a mirar que tenemos varios ecosistemas. Por ejemplo, tenemos un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. Tenemos un ecosistema aéreo. Entonces miramos que las biomas son varios ecosistemas. Y la biosfera, pues ya es el planeta Tierra, digamos, donde hay varios biomas, donde hay varios ecosistemas, donde hay varias comunidades, varios organismos, y podemos mirar pues un sinnúmero de vida y de factores bióticos y de factores no bióticos. Por ejemplo, miren, esta imagen yo la he citado con norma APA, figura 2. Aquí sería el título de la imagen y acá la nota. Todo lo que nosotros, el material que nosotros tenemos es con norma APA para que ustedes también lo vayan teniendo en cuenta al momento de citar y vayan, eh, pues, teniéndolo como más constante. Bueno, vamos a hacer una introducción a los ecosistemas y a su biodiversidad. Entonces, los ecosistemas va a ser un conjunto de organismos que habitan, en el que viven y en el que se relacionan y establecen entre ellos. Miren, aquí hay un ecosistema. Podemos ver los factores bióticos. Miren, aquí señalan todos los factores que tienen vida, una serpiente, aquí hay un ave, el oso, el pez, y los factores abióticos señala la tierra es una piedra y el agua, factores abióticos, y los factores bióticos. Pero miren que si no hubiera agua, este pez pues moriría y tiene que haber, mejor dicho, una relación entre sí. Si no hay un ambiente acá, pues la serpiente no estaría, moriría. Entonces, este ambiente hace que, pues, nuestros animales, los seres humanos, tengamos vida. Por ejemplo, aquí, si talamos este árbol, ya va a haber mayor cantidad de luz y pues muchos microorganismos, muchos ecosistemas que habitan, por ejemplo, debajo de una piedra. Si alzamos esta piedra, va a haber un ecosistema pequeño. Pero si nosotros ya, digamos, esa piedra no existiera y estaría directamente la luz al suelo, ya no habría este ecosistema que hay aquí debajo de esta piedra. Entonces, todos esos factores abióticos ayudan a mantener, pues, la vida. Entonces, ¿por qué son tan importantes todos esos factores abióticos? Miren, regulen el clima y la disponibilidad de agua dulce. Es muy importante porque si nosotros cortamos o talamos un árbol, ya no va a haber fuente hídrica, ya no va a haber una fuente hídrica, ya como se dice, va a haber un río de piedras, ya no va a haber un río de agua, ¿no? Los árboles alrededor del agua hace que esta agua se mantenga, ¿no? He mirado unos nacederos de agua que digamos, desde la raíz de un árbol hay un nacimiento de agua. Entonces, los árboles son muy importantes y si se talan los árboles, no hay agua. Y eso es lo que se está haciendo en varias comunidades. He mirado varios territorios que empiezan a cortar los árboles, empiezan a sembrar, pero ¿qué se está haciendo? Se está haciendo una deforestación y lo que vamos a tener en un futuro ya no vamos a tener agua, ¿no? Y cada vez se va cortando árboles más y más arriba de la montaña
y cada día ya, mejor dicho, no vamos a tener disponibilidad de nuestros recursos naturales y que el bosque es uno de los ecosistemas más importantes que hay en nuestro territorio. Si se talan los bosques, miren que cuando ustedes van y suben a una montaña, hay árboles, el terreno que va a ser, el suelo va a ser más negrito, más, digamos, más orgánico, porque caen hojas, porque hay animales, digamos, microorganismos, y que si se corta un árbol, ya no lo va a ver. Las aves que están en ese árbol ya no van a estar, se van o mudan hacia otra parte. Hay nidos en estos árboles, en estos bosques, que si se tala estos árboles, empezamos también a padecer los seres humanos, porque ya no hay agua, no hay agua que es la fuente de vida, la fuente más importante de vida. Y miren que son el hogar de millones de especies. Como les digo, aquí debajo de esta piedra hay un ecosistema. En este árbol puede haber un ecosistema, en esta rama, en una hoja hay un ecosistema. Podemos mirar microorganismos muy pequeños que habitan el ecosistema y por eso son tan importantes esos factores abióticos para conservarlos. Ellos nos proveen recursos a los seres humanos. Si no hubiera agua, tampoco existiríamos nosotros. Todo el oxígeno que nos dan los bosques también es muy, muy importante para los seres humanos. Ellos nos dan oxígeno a nosotros, porque si no, nosotros estuviéramos, mejor dicho, el ambiente muy contaminado. Y asimismo, nosotros botamos dióxido de carbono y las plantas son quienes las absorben. Las plantas absorben todo el dióxido de carbono que hay en las ciudades. Miren que ellas son las que retienen todos ese dióxido de carbono que sale de las empresas, de las industrias, de los seres humanos. Ellos lo toman y nos dan todo ese oxígeno. Por eso, si ustedes se dan cuenta y vamos a caminar donde hay árboles, el ambiente, el aire es mucho más puro que en una ciudad y que esta disponibilidad de árboles que hay en nuestro territorio es muy importante. Bueno, seguimos. Bueno, miramos que vamos a tener diversos ecosistemas, como los podemos ver. Primero está el ecosistema acuático. Decimos, sí, en el mundo hay mucha agua, ¿sí? Estamos constituidos por agua. Miramos que en nuestro mapa mundi, miramos que la mayor parte es agua más que tierra, pero esa agua es, digamos, vital para el ser humano. Miren, del 100%, si unimos este 97,5 más 2,5, vamos a tener el 100%. Y miren que el agua salada representa el 97,5%, es decir, que la mayoría de agua que tenemos en nuestro planeta Tierra es salada y también contaminada, ¿no? Porque todos nuestros residuos van hacia el agua. ¿Ustedes se han preguntado por qué el agua del mar es salada? ¿Por qué será el agua del mar salada? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, le pregunto voy a mirar acá quién tenemos en la lista. ¿Por qué el agua del mar es salada? Es salada, vamos pensando. Tania Elizabeth, ¿sí está? Sí, ¿Por qué el sí, agua del mar será salada? perdón, no lo escuché. ¿Por qué el agua del mar crees que es salada? Mm, ¿Por qué creo que es salada? No, profe, la verdad no tengo, ¿No? no lo tendría claro, no. Bueno, Tania. Bueno, el agua del mar digamos, la última parte, como decir, acá en la ciudad de Pasto es un poco más alto, pero si vamos a Tumaco, ya vamos bajando, ¿no? El agua del mar está, digamos, siempre en la parte baja de nuestros territorios.
Por ejemplo, si nosotros contaminamos una quebrada que pasa, digamos, por aquí, ¿será que esa agua llega hacia el mar? Y va a llegar hacia el mar, ¿no? Entonces, el agua del mar es salada porque va recogiendo todas las sales minerales que hay en todo nuestro ambiente y todas las fuentes hídricas se conectan. Así sea pozos subterráneos, se van a conectar. Es decir, que si hay una quebrada, se va a conectar hacia otra quebrada y esa otra quebrada se va a ir conectando. Bueno, hay muchas quebraditas que se secan por el verano, pero todas esas fuentes hídricas se van a ir interconectando. Acá está nuestro territorio y estamos en la parte alta, pero vamos mirando que poco a poco va bajando hacia el mar. Y el mar es salado porque se va recogiendo todos los minerales que hay en el suelo, todas las sales minerales que hay en los árboles, en el ambiente, y esas sales van concentrándose en el mar. Por eso dice que el mar va a llegar a ser mucho más salado de lo que es ahora. Entonces, el agua del mar, como es agua salada, pues no es disponible para el consumo humano. Miren que el 97.5% de agua en total de la Tierra es océanos y mares y es agua salada. ¿Es consumible para el ser humano? No. Pero miren que el agua dulce, como es caracterizada, es un agua que ya está en la tierra y que ya nace de los árboles, de las fuentes hídricas, constituye nomás el 2.5% y el restante se distribuye de la siguiente manera. En los glaciales, en las partes altas, digamos, el agua allá se congela y se encuentra en estado sólido. Y miren que de este 2.5, si nosotros lo ponemos el 100%, la mayor parte va a estar congelada el agua. También vamos a tener agua subterránea que representa una porción subjetiva de agua dulce del 30%. Y miren lo que tenemos únicamente en nuestro territorio. Desde 2.5 vamos a tener el 1.3 de agua dulce. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una mínima parte de agua dulce en nuestro planeta. Y si nosotros contaminamos, si nosotros agregamos a una fuente hídrica, una fuente que pasa por ahí, se va a lavar ropa y se lanza jabón, ¿qué estamos haciendo? Estamos contaminando esa fuente hídrica, que es el porcentaje mínimo que se está teniendo. Si se riega petróleo, si se riega todo ese tipo de residuos en agua, en las aguas, en las fuentes hídricas que tenemos a nuestro alrededor, estaríamos contaminando este 1.3% de agua que tenemos en nuestro territorio. Sé que el agua está, digamos, en evaporación, en lluvia, todo eso, pero miren que toda esa contaminación que hacemos, estamos contaminando a muchos microorganismos, a muchos ecosistemas que hay dentro de este ecosistema acuático. Todo esto, ahorita ya no hay, por ejemplo, hay una contaminación tan grande que ya no hay peces en el agua. Ya todo esto es basura. Son bolsas de basura, el agua ya es negra, ya no es clara, sino que poco a poco el ser humano ha ido destruyendo estos ecosistemas tan importantes como son los ecosistemas acuáticos. Bueno, miramos también que hay un ecosistema terrestre. Los ecosistemas terrestres, miren, pues aquí están, mejor dicho, todas las fuentes también de microorganismos, fuentes de vida. Está en la corteza terrestre de la Tierra. Podemos mirar aquí montañas, ¿sí? Planicies, que son pues ya más que todo en otros lugares ya son lugares totalmente planos, valles, miramos esos valles que son planos y montañas, y también hay esas llanuras que son, como decir, planicies, y pues hay, las montañas hacen que nosotros tengamos un clima pues mucho más, digamos, a ambiente más bajo, como acá, por ejemplo, en Nariño tenemos muchas montañas.
pero miramos que hay unas planicies que ya son, mejor dicho, los calores insoportables, que estas montañas hacen que haya también bosque y pues que se mantenga también todo este ecosistema. Es muy importante también que en nuestro territorio podamos observar que haya, digamos, árboles nativos, que sean nativos de nuestro territorio. Una vez, por ejemplo, iban a hacer la reforestación. La reforestación es sembrar árboles, pues para que haya fuentes hídricas, pero en vez de sembrar árboles nativos, sembraron pinos y los pinos hacen que digamos, las quebraditas se sequen, porque los pinos o el eucalipto hace que absorbe muchísima agua de las fuentes hídricas. Entonces, digamos, por hacer un bien, estamos haciendo, deteriorando el ambiente porque no podemos sembrar árboles que no sean nativos, tienen que ser nativos del ecosistema. Entonces, es muy importante para ello porque de aquí tenemos una concentración de oxígeno muy grande, mire. Aquí hay muchos también microorganismos, hay muchos ecosistemas que habitan aquí. Y pues también mantienen los suelos húmedos, hay un buen tipo de suelo. Si vemos aquí el suelo es mucho, mucho más negrito que aquí, porque aquí ya no hay, digamos, un árbol que lo respalde. Entonces ya el suelo ya está erosionado. Cuando se quema también estos árboles, pues ya hay una erosión del suelo y es muy difícil recuperarlo. Miren que si se quemara toda este bosque, morirían muchísimos animales, ¿no? Y para volver a recuperarse el suelo, pues ya va a tardar muchísimo tiempo y pues principalmente va a haber una erosión del suelo. Entonces, es muy importante mantener estos bosques, no deforestarlos, porque cada vez se va deforestando una parte, se siembra cultivos, se va deforestando otra parte y se va deforestando otra parte hasta que ya no tenemos estos ecosistemas terrestres y más que todo este bosque, que lo que nos da a nosotros es agua y oxígeno. Entonces, por tanto, pues no debemos deteriorar estos ecosistemas. Bueno, también tenemos estos ecosistemas mixtos, que quiere decir que estos ecosistemas mixtos están constituidos tanto por ecosistemas terrestres como acuáticos. Como podemos observar en esta imagen, está el medio acuático y el medio terrestre. Hay animales que se encuentran en el agua, pero también ellos salen a la tierra. Hay algunos animales que no, que solamente están en la parte acuática, pero por ejemplo las tortugas están en el agua y asimismo salen a la tierra, así como las serpientes. A eso se constituyen como ecosistemas mixtos. Hay otros ecosistemas que son microbianos. Esos ecosistemas microbianos están formados por microorganismos. Mejor dicho, los organismos más pequeños, esos ya serían unicelulares, ya no serían pluricelulares. Las partículas más pequeñas que las podemos ver, no las podemos ver a simple vista, sino al microscopio. Como podemos observar, si nosotros tomamos en un charco, tomamos agua, por ejemplo, agua sucia por ahí. Entonces lo colocamos en una muestra en el microscopio y podemos observar varios microorganismos que aparecen ahí. Si tomamos también una cáscara de papa, miramos que tiene muchísimas células constituidas por células. También a los niños se les puede mostrar la célula a través de la cebolla. Entonces vamos a ver unas células cuadriculadas, que ya sea un microorganismo. Nosotros formados por microorganismos también como unicelulares, y pues aquí en estos ecosistemas microbianos los podemos encontrar en nuestro ambiente, como también los podemos encontrar también en nuestra flora intestinal. Podemos ver que en nuestra flora intestinal tenemos parásitos que hacen también la función de microorganismos. Miren que incluso dentro de nosotros hay un ecosistema si no hay una desparasitación. Y pues en todo nuestro ambiente vamos a encontrar microorganismos. Por eso es importante pues lavarse las manos adecuadamente
para que todos estos microorganismos que nosotros estamos tocando en paredes, en todo el ambiente, miren que nosotros percibimos todos esos microorganismos, no los vemos a simple vista, pero existen y que también pueden causar daño a nuestro organismo si no hay si no hay, que les digo, una higiene adecuada. Bueno, también tenemos este tipo de ecosistemas artificiales. Los ecosistemas artificiales ya son constituidos más por el ser humano, por lo cual se conoce como ecosistemas antrópicos y cada vez son más comunes en el planeta. Algunos ejemplos son los ecosistemas urbanos. Miramos que en las ciudades hay cierto tipo de ecosistemas, digamos, artificiales, pero también hay árboles, también hay parques que ya son modificados por el ser humano y los embalses de ecosistema. Por ejemplo, hay embalses que pueden hacer en una jarrita, pueden poner varias cosas como musgo, em, hacen arbolitos artesanales y colocan varias especies y ahí forman un ecosistema. Aquí, por ejemplo, miren que en esta fuente hídrica colocan peces, pero también se colocan estas diferentes plantas, también se realiza, mejor dicho, un ecosistema. Cuando se hace un ecosistema agrícola, se siembra un cierto tipo de producto, pues está haciendo un ecosistema artificial, porque ese ecosistema no es natural del ambiente, sino más bien es un ecosistema realizado por el ser humano. Y pues todos estos ecosistemas se van a constituir con los ecosistemas subterráneos. Miren que en los ecosistemas subterráneos también podemos encontrar diferentes tipos de ecosistemas. En el fondo de la tierra hay, mejor dicho, microorganismos como lombrices, como gusanos. Hay también estos ecosistemas subterráneos. Y que dentro de la tierra, si es una tierra húmeda, pues va a haber muchísimos animalitos que van a pertenecer a este ecosistema subterráneo. Hay hábitats de organismos adaptados a la condición de la oscuridad, murciélagos, todos los tipos de animales que podemos mirar, arañas, ¿no? Entonces aquí también podemos encontrar diferentes ecosistemas subterráneos, como lo menciona Estopon 2025. Listo. Bueno, aquí en esta parte podemos observar que todos estos ecosistemas, digamos, cómo actúan estos ecosistemas, esos organismos, mejor dicho, en los ecosistemas, ¿no? Podemos observar que hay una competencia, que es la relación que establece cuando hay dos especies necesitan el mismo recurso, alimento, refugio, luz, y que resultan perjudicados de otro. Entonces, para que sea una competencia debe haber un igual nicho. ¿Y qué es el nicho ecológico? El nicho ecológico es, por ejemplo, cuando en un ecosistema hay un león y hay un tigre, por decirlo así, entonces el león se come a una oveja, por decirlo así, y regula la población de esas ovejas. Es el nicho ecológico. Por ejemplo, bueno, hay muchas ratas y el águila se come a las ratas y regula la población de ratas si no hubieran muchísimas más ratas. Es el nicho ecológico. Y el hábitat es donde hay un mismo organismo en el mismo ambiente. Por ejemplo, en el hábitat del bosque habita un pajarito y habita también mariposas, entonces están en ese mismo hábitat, ¿no? Entonces, esta competencia se genera porque, digamos, dos animales de diferente especie desean consumir un mismo alimento, entonces hay una competencia. Por ejemplo, hay el león y el tigre no compiten,
porque el león va a estar en un bosque y el tigre va a estar más que todo en las planicies. Entonces no hay una competencia como tal. Pero cuando está digamos, cuando hay animales que comen lo mismo, pues va a haber una competencia. ¿Listo? El mutualismo. El mutualismo es una relación que beneficia a ambas especies. Por ejemplo, la abejita, ahí como aparece en esa imagen, se beneficia del néctar de esa flor, pero en esta abejita, como tiene diferentes vellitos, se pega el polen. Ese polen va a ser llevada a otra planta y va a haber un proceso de fecundación, de polinización. Entonces, este polen se va a ir hacia otra flor y esa flor, pues, digamos, se va a fecundar y así, pues, se va a crear un fruto, una semilla, y esa semilla va a ser trasladada posteriormente a la tierra. Entonces, hay un mutualismo, es decir, que se benefician las dos. La abejita consume su néctar y posteriormente la flor se beneficia porque se está realizando ese proceso de la fecundación. Y por eso son tan importantes estas abejas en nuestro planeta, porque dicen si no hubiera abejas, la polinización se hace por el viento, por los animales que llegan ahí, como el colibrí, ¿no? Que mete su pico en las flores, y las abejas constituyen algo muy importante para el planeta Tierra, que es la polinización. Ellas polinizan varias plantas, con lo cual hay alimentos. Si no hubiera abejitas, pues no hubiera ese proceso de polinización. El comensalismo, podemos observar que aquí el ave hace su nido, pero él se beneficia de este arbolito que está aquí. Entonces las aves hacen su nido en las ramas de los árboles donde se protegen del viento y la lluvia. Aquí se beneficia solamente uno, acá se benefician los dos, pero aquí se va a beneficiar solamente el ave. El arbolito pues se queda ahí, no se beneficia del nido del ave. A eso se llama comensalismo. Necrofagia, podemos mirar que cuando un animal se alimenta de un cadáver o es carroñero, es la necrofagia. Otro ejemplo serían los animales, pues todos esos animales que se comen animales muertos, los gallinazos, por ejemplo, hacen necrofagia porque se alimentan de un animal que ha muerto. La depredación es cuando un individuo de una especie depredador anima la caza de otra especie. En la depredación podemos observar pues que siempre uno va a beneficiarse del otro, y mejor dicho, esta cebra aquí ya es carnada para este animal, ¿no? Entonces hay unos animales que se han logrado camuflar para que, digamos, el animal no lo reconozca. Ustedes pueden ver en el ambiente, por ejemplo, el caballo, hay unos animales que se parecen mucho a las plantas, entonces podemos mirar que hay un camuflaje para que no sean depredadas y no sean consumidas por otros animales. Entonces, lo que hacen es un mimetismo. Y el mimetismo es tipográfico, es cuando los animales se parecen a las plantas. Podemos ver un animal que se parece a un tallo de una planta, como es el caballito, no sé, se conocía como caballo de la Virgen, pero ese animal se parece mucho a una rama, por ejemplo. Y así logran que los depredadores no se alimenten de ellos. También hay un topomórfico, que es cuando se parecen a cierto tipo de animales. Por ejemplo, en las serpientes, hay unas serpientes que son venenosas, se parecen otras por el color, en realidad las otras no son venenosas, pero así logran camuflarse de los depredadores, porque los depredadores miran que esas serpientes pues son venenosas y así mismo no las tocan. Entonces hay un camuflaje y hay un mimetismo
tanto en parecerse a las plantas como en parecerse a animales, a otro tipo de animales que son, digamos, peligrosos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues ha logrado sobrevivir y ha logrado, mejor dicho, todo ese tipo de animales adaptarse a las condiciones del medio. El parasitismo, miren que el parásito se beneficia de un hospedador y él resulta perjudicado. Por ejemplo, los piojos, las garrapatas, las pulgas, podemos mirar que son parásitos que se benefician del otro, o en la parte intestinal también hay un tipo de parásitos. Entonces, estos se van a beneficiar mutuamente del hospedador, pues y va a generar todo tipo, por ejemplo, de irritaciones, molestias, pero ya está, él sobrevive, este parásito, por el hospedador. Entonces podemos mirar que hay este tipo de organismos y cómo actúan en ese ecosistema. Y a partir de ahí vamos a ver cómo influye la materia y la energía en los diferentes tipos de ecosistemas. Podemos mirar que hay una cadena trófica y una red trófica. La cadena trófica, miren que es un poco más sencilla, más corta. Vamos a ver un productor, un descomponedor, un consumidor terciario, un consumidor secundario y un consumidor primario. Pero si nosotros nos vamos a mirar la red, miren, aquí van a estar las plantas, los animales que comen plantas, los animales que comen a estos animales, los animales que se comen a estos y pues finalmente pues los animales ya cuaternarios. Vamos a mirar un nivel, dos niveles, tres niveles, cuatro, cinco niveles. Entonces, una red alimentaria ya se va a ser un poco mucho más amplia a una cadena trófica. Una cadena trófica es mucho más sencilla y una red trófica está enlazada de muchísimos animales, muchísimas conexiones con los cuales se alimentan. Entonces, esa es la diferencia de cadena trófica a red trófica. Todos los ecosistemas están en constante cambio y adaptación. Cada nivel trófico contribuye al equilibrio del ecosistema, asegurando la circulación de energía y del reciclaje de nutrientes. Entonces, a partir de un productor, vamos a tener un consumidor primario, un consumidor que se coma esta planta. El consumidor secundario se va a comer la ave, se come el caracol. El consumidor terciario, este zorro, se va a comer al ave. Y los descomponedores finalmente, pues cuando este animal muere, ya van a empezar a descomponer todo este microorganismo para posteriormente estos microorganismos se van a la tierra y ayudan pues a crecer nuevas plantas, ayudan, como decir, a la materia que hay en el suelo para fortalecer ese crecimiento de la planta. Y asimismo ocurre acá. Acá tenemos las plantas. Estas plantas van a ser consumidas tanto por la abeja, por el ratón, por el caracol, por el saltamontes, por el conejo. Y a su vez, miren que el ratón se lo va a comer, se va a comer un grillo, se va a comer un caracol. Bueno, aquí miramos que el zorro también se puede comer al ratón. Y miren que el ratón tiene muchísimas conexiones, al igual que el saltamontes y el caracol. Bueno, vamos a ver qué son los productores. Los productores o autótrofos, ¿qué quiere decir? Listo, muy bien. Entonces son los productores. Aquí, productor. Listo. Entonces los productores, pues ellos no van a necesitar digamos, alguien más para que les dé el alimento. Autótrofos quiere decir que ellas mismas van a producir su propio alimento. Entre las plantas están todas las plantas que hay en nuestro planeta Tierra. Ellas son las que nos brindan oxígeno y las que producen su propio alimento. Y también están las algas en el mar. Las algas en el mar, pues en la parte superficial del mar,
miramos que hay unas plantas, esas plantas son algas, que también producen oxígeno. Y también protozoarios, algunos, digamos, animales que, que son bacterias y viven en el ambiente, también ellas hacen su, digamos, son autótrofos. Autótrofos, ¿qué quiere decir? Que realizan su propio alimento, como lo mencionan ustedes. Ellos realizan la fotosíntesis. ¿Y cómo se realiza la fotosíntesis? Ellos tienen un color verde, que el color verde significa la clorofila que tienen en sus hojas, reciben la luz del sol y esa fotosíntesis se transforma en alimento. Las plantas también van a necesitar agua y nutrientes del suelo. Construyen también su propia materia orgánica. Si podemos observar, cae una hoja aquí, se constituye en materia orgánica para la misma planta y la misma planta le va a ayudar como abono. También fabrican su materia orgánica y a partir de materia inorgánica, como les digo, agua, sales, minerales, toman el dióxido de carbono que hay pues en todo nuestro ambiente y que nosotros lo desechamos a diario y nos dan a nosotros ese beneficioso oxígeno. Entonces, ellas son pues las primeras en la lista de autótrofos, que aquí van a estar las plantas, bacterias, van a ser autótrofos, producen su propio alimento, van a estar en la primera fila, por decirlo así. Bueno, vienen los consumidores o heterótrofos. ¿Qué quiere decir heterótrofos? Los que no Leonardo. pueden producir su propio alimento. Bueno, muy bien. Los que no pueden producir su propio alimento, nosotros no podemos producir nuestro propio alimento, necesitamos de otro. Entonces, fabricar materia orgánica a partir de orgánica a partir de materia inorgánica que procede de otros seres vivos. Entonces, los consumidores son la fuente de la materia orgánica de otros consumidores y se alimentan de ellos. Según esto, se distinguen varios tipos de organismos consumidores. Todos los de acá son organismos consumidores, ¿no? Porque no se realiza el proceso de fotosíntesis como las plantas, sino que necesariamente se necesita de otros seres vivos para poder alimentarse. A eso se llama heterótrofos o consumidores. Bueno, los consumidores heterótrofos vamos a tener unos primeros consumidores. Los heterótrofos primarios que van a ser herbívoros. Entonces aquí vamos a tener un primer consumidor primario que va a consumir solamente plantas, ¿sí? Miren que aquí hace su proceso de fotosíntesis, se brinda agua, el suelo nutritivo para que crezca la planta, llega el grillo y se come al pasto. Entonces, este va a ser un consumidor primario. Tiene la capacidad de transformar la energía y almacena de forma de tejido vegetal en su celulosa. Todos los animales que comen hierba van a ser consumidores primarios. Las vacas son herbívoros, van a tener ese primer consumidor primario, que es todas las plantas consumidas por ellos. Bueno, vamos a tener el consumidor secundario. A este animal, grillo, ya se comió el pasto que hay aquí. Llega un consumidor secundario, es la rana. La rana ya es un consumidor secundario y podemos observar que más que todo son animales ya carnívoros. Los sapos ya no necesariamente, bueno, consume este primer alimento, sino que ya se alimenta del saltamontes. Entonces aquí estamos todos los animales carnívoros. Consumidores terciarios obtienen la energía al ingerir un consumidor primario o secundario. Entonces, se come herbívoros y carnívoros. Puede ser que aquí, digamos, un animal coma hierba, pero también coma el saltamontes. Entonces, a eso va a ser un consumidor terciario.
Un consumidor cuaternario, en algunos ecosistemas existen consumidores cuaternarios que se alimentan de los demás, como ya lo habíamos mencionado, que son los carroñeros, que se comen animales muertos y posteriormente, pues ya esos animales cuando mueren los descomponen los animales, perdón, bacterias descomponedoras que asimismo llegan a la tierra para fertilizar. Entonces, y los animales omnívoros, ¿cuáles eran los animales omnívoros? ¿Sí se acuerdan o no? No lo tengo ahí. Los que comen de todo, creo. Los que consumen todo, ¿no? Consumen carne, hierba y pues todo tipo de alimentos. Nosotros seríamos animales, seres humanos somos omnívoros, comemos de todo. Se come plantas, animales, bueno, todo lo que hay en nuestro ambiente y esos serían los omnívoros. Bueno, los descomponedores, como podemos observarlos, están las bacterias, las setas, las lombrices de tierra, los escarabajos son los consumidores, los descomponedores, perdón. Entonces están formados por hongos, bacterias que se encargan de degradar toda la materia orgánica, liberando moléculas y nutrientes inorgánicos hacia nuestra tierra. Bueno, son encargados de transformar la materia orgánica. Cuando nosotros dejamos de existir en nuestro planeta Tierra, pues son ellos los que nos descomponen. Todo animal que ya muere empieza a ser cadáver y son ellos quienes empiezan a descomponer toda la materia viva, la materia muerta, mejor dicho, perdón, y posteriormente pues empieza a degradarse todas las bacterias que tenemos en nuestro estómago y empieza a degradar pues eh, nuestra materia. Entonces pueden volver a ser utilizadas por los productores. Ellos convierten, miren que si tenemos un cultivo de lombrices y a ellos les agregamos todo tipo de materia, eh, ellos la consumen y la transforman en abono. Bueno, aquí Los que comen de todo. los que comen de todo, sí. Ujú. Bueno, aquí les voy a mostrar un video. Bueno, entonces, vamos a mirar ahorita cómo ha impactado el ser humano en los ecosistemas, cómo esas actividades humanas afectan ese equilibrio natural, es decir, la contaminación del agua, del aire, la tala, la deforestación, la agricultura extensiva, el uso de químicos y la urbanización descontrolada ha, ha afectado a nuestros ecosistemas y a nuestro ambiente que hay el día de hoy, ¿no? Entonces, todas esas causas han sido generadas por el ser humano. Mire que el ser humano no es el único que habita en la Tierra. Hay muchas especies. O sea, nosotros somos parte del ambiente, no somos los que gobernamos, porque miren que hay animales, hay plantas que necesitan sobrevivir, pero el ser humano ha contaminado tanto, ha destruido tanto, que miren que hay aguas contaminadas, incendios, el aire súper contaminado, vamos a ver al mar lleno de plásticos. Mejor dicho, nosotros ya no estamos consumiendo peces, sino que estamos consumiendo microplásticos. Si vamos hacia el mar y miramos que hay residuos sólidos, los peces se comen esos residuos sólidos que hay en el mar. Y si va un pescador y pesa ese pez, ya el pez va a tener microplásticos que son consumidos por los seres humanos. El ambiente, mejor dicho, tenemos ese ambiente súper contaminado y miramos que hay por las basuras, hay inundaciones, hay deforestación, se cortan todos los árboles, ya mejor dicho, no hay oxígeno. ¿Y qué vamos a tener, qué vamos a dar a nuestras generaciones futuras? El ambiente y la educación ambiental no solamente es residuos sólidos,
Miren que hay distintos tipos de problemáticas en el ambiente. La agricultura extensiva, el uso de químicos, urbanización descontrolada, mejor dicho, también nosotros somos muy consumidores, es decir, que tenemos algo, pero necesitamos comprar otra cosa. Muchas veces compramos cosas que no nos sirven o que no son necesarias y así las desechamos posteriormente al ambiente. Por tanto, es tan importante que nosotros desde nuestro hogar hagamos esa sensibilización con nuestra familia, con nuestros estudiantes, porque a largo plazo, miren que se ha ido contaminando más y la sobrepoblación hace que haya todas estas problemas ambientales que hay en nuestro territorio. En las instituciones educativas muchas veces se trabaja el proyecto, ¿cómo se llama ya? Hay un proyecto que trabaja la educación ambiental en las instituciones. ¿Pero qué se hace en las instituciones? Bueno, vamos a trabajar lo de los residuos sólidos. Entonces, vamos a hacer manualidades o vamos a hacer el reinado del reciclaje. Bueno, sí, el reinado del reciclaje está bien, pero por ejemplo, cuando se hace ese tipo de actividades, hay niños que van y compran paquetes para hacer con esos papeles, hacer el vestido del reinado del reciclaje. Lo que debemos concientizar a nuestros estudiantes es que no compre, o sea, digamos, a que no sean tan consumidores de productos, sino más bien a que tengan esa sensibilidad por el entorno. No podemos ir dejando basura por ahí, porque toda esa basura se va a la alcantarilla, se va a las fuentes hídricas y posteriormente desemboca todo en el mar. Y en el mar, los animales son los perjudicados, ya no hay animales en el mar, se consumen esos plásticos. Entonces, o sea, esas actividades están bien del reinado del reciclaje, están excelentes, pero ¿será que minimizamos con eso? ¿O debemos enseñarles también a nuestros estudiantes que el agua no solamente sale del grifo? Porque hay estudiantes que dicen el agua sale del grifo. Los niños dicen así, ¿no? Debemos enseñarles a nuestros niños que hay que cuidar el bosque, que hay que cuidar nuestras fuentes hídricas, porque a partir de cuidar el bosque vamos a tener agua. No solamente vamos a evitar echar desechos al agua, sino vamos a ir hasta el nacimiento, por decir algo. Vemos el nacimiento, a concientizar también en los lugares rurales que no a la tala de los árboles, porque poco a poco vamos a quedar sin oxígeno. Miren que ya no hay ríos de agua, sino ríos de piedra, y poco a poco todos los recursos naturales se nos están acabando. Entonces, la agricultura extensiva, las personas por sembrar más cultivos van deforestando y van acabando con todos nuestros árboles que son tan importantes y que poco a poco se va acabando nuestro oxígeno. Y si esto sigue, miren, si no concientizamos desde este momento a su comunidad, a los estudiantes, a donde ustedes vayan, poco a poco los recursos naturales se nos van a terminar. ¿Quién me habla por ahí? Yo pienso que es complicado, ¿no? Por ejemplo, uno como ser humano viene desde pues desde antes se viene como eso de que no contamines el agua, el aire, la tala de los árboles. Y yo creo que uno desde chiquito debe enseñarles a los niños pues estos temas tan importantes. Por ejemplo, en mi caso tengo un sobrino de 5 años, ¿no? Entonces, él siempre le gustaba ir a botar los papeles en el piso. Entonces yo una vez le expliqué que no debía hacer eso. Entonces ahora en el colegio ya sabe traer, es que recicle estos papelitos y los sabe guardar. Entonces, que les explica a los amiguitos que no hay que botar los papeles ahí en los árboles, en el piso. Entonces, yo creo que esto cae desde chiquitos y pues poco a poco para que cambiemos como ese chip. Afectar las condiciones ambientales del ambiente. Dayana, Espéreme, profe, activo cámara.
Creo que no me ve, no. Bueno, profe, le voy a hablar así. Pues verá, profe, en la situación de mi sobrino, yo tengo un sobrino que él está en séptimo del técnico industrial, del colegio industrial, y él es, o sea, la campaña que tienen ahí el colegio es bastante interesante porque él no le, por ejemplo, no le dicen, va, lleve los papelitos que ustedes comen de la cafetería a la casa, no, ahí mismo se los hacen guardar en botellas plásticas. Y eso, mire que le han dicho los profesores que si más botellas llevan llenas con esos papelitos, eso le sube la nota y es como también como usted dice, para concientizar a todos los estudiantes, y eso en general lo hace el colegio. Bueno, sí, gracias, Dayana, con esos papelitos, hay los, inclusive hay ladrillos ecológicos. Lina, Bueno, profe, pues en mi aporte, pues yo quería decir, pues, o sea, es realmente feo como, o sea, como nosotros los seres humanos no cuidamos nuestro medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acá de Tumaco, ¿sí me escucha bien? sí la escuchamos. Ya, en el caso de acá de Tumaco, ¿no? Eh, o sea, es la misma naturaleza como que nos dicen, cuídenme, ¿no? Porque mire que acá, o sea, las personas acá están acostumbradas como a botar todo, o sea, a arrojar toda la basura al mar, ¿ya? Entonces, cuando el agua sube, toda esa basura como que él mismo nos las devuelve, ¿ya? Como que recójanla, sáquenla, pero pues así mismo, o sea, no hay como una conciencia del daño que nosotros mismos le estamos generando al planeta y a nosotros mismos, ¿ya? Porque pues por el tema de los olores, por el tema de, o sea, también de la contaminación visual, también nos hacen demasiado daño. ¿Ya? Y pues en el otro caso, pues acá suele mucho como dañar como los mangles y pues toda la naturaleza acá pues más que todo la dañan como para generar el carbón y pues todo eso, ¿ya? Entonces pues es muy importante que pues nosotros como seres humanos nos concienticemos de todo el daño que nosotros mismos le estamos haciendo al planeta y al menos pues para que dure un poco más. Un paisaje muy bonito acá en Nariño, que también es la Laguna de la Cocha, que al parecer es un, mejor dicho, uno de los territorios más lindos y visitados, pero que el agua de todas las viviendas se va a la Laguna de la Cocha. Y allá se cultiva lo que es la trucha, y la trucha es un animal carnívoro, lo cual se come todos los peces que hay en la Laguna de la Cocha. Entonces, hay personas que lo tienen acá como plato típico, pero digamos, al momento que se sale como les dije, bueno, un pez de esos, pues se va a comer todos los demás peces porque el animal es carnívoro y pues ya todos los animales que hay en el agua los consume. También acá hay lo de la deforestación, se está deforestando cada vez más. Se hace el carbón y lo traen acá a la ciudad de Pasto y pues ese carbón es utilizado en asaderos. Bueno, por eso pues es tan importante tener conciencia de que ese carbón es traído de todos los árboles que hay en ese territorio y pues a pesar pues de ser un lugar muy privilegiado también tiene ese cierto problemas ambientales. Bueno, le doy la palabra a Natalie. No sé si ya solucionó su problema de audio. Mm, Profe, buenos días. Buenos No, yo no días. era el problema de audio, creo Ah, que era la compañera. Sí. ya. Sí, Cuéntenos. profe, justamente iba a hablar de la Laguna de la Cocha. Yo tengo la oportunidad de trabajar pues de para allá, para el Putumayo, y pues tuve la oportunidad también pues de compartir un tiempo en lo que es la Laguna de la Cocha. Y fíjese que la verdad es muy difícil cambiarle el pensamiento a la gente que pues de esta zona rural, porque la verdad se ha hecho muchas campañas, especialmente jóvenes que hacen muchas campañas que van allá, que son de aquí de Pasto, y se van al sector rural a, pues a consentir a la gente, pero no, o sea, ellos tienen, o sea, eso es bien difícil, ellos se enojan, y por lo general, todo lo que usted dice, todos los restaurantes que son de ahí, todos, o sea, yo vi, o sea, yo he visto como todo lo que ellos
cocinan y todo se va al agua, o sea, absolutamente todo. Entonces, y es muy difícil, la verdad, cambiarles la mentalidad. Y yo creo que allá también incluso han habido problemas. Hace un tiempo hubo un problema porque gente fue a sembrar árboles allá y los mismos dueños de ahí se enojaron y lo que hicieron fue irle con una asadón a sacar todo. O sea, volvieron y quitaron todas las plantas, todo. Entonces es bien difícil a veces concientizar a la gente pues, de zonas rurales y sobre todo, pues, personas, algunas personas pues ya mayores y de edad. Yo creo que hoy en día la gente joven ella está tomando, no todos, pero sí algunos ya estamos tomando conciencia sobre pues, el daño ambiental, pero otros pues no, ellos dicen, no, cuántos años con lo mismo y con lo mismo y nunca pasa nada, así son ellos. Entonces, igual, lo que también allá se ve mucho la tala de árboles y lo que hacen el carbón. Y el carbón es, mejor dicho, para hacer el carbón es una contaminación horrible. Sí, o sea, he tenido la oportunidad de ver y compartir con eso y la verdad es mucha la contaminación. Bueno, pues una parte que puedo dar, dando fe del lugar donde yo vivo, acá en Ipiales, estamos en una problemática bastante complicada también y es a causa pues de lo que se está hablando, ¿no? De lo que no hemos cuidado el ecosistema y viene de mucho tiempo atrás. Nosotros acá en Ipiales ya somos una ciudad en crecimiento y en bastante evolución a nivel pues urbano, a nivel de industria, todo eso. Y por ende, cada vez están haciendo más construcciones, todo eso. Aparte de eso, los dos ríos que nos surten agua acá y Pieles están bastante deteriorados y por eso nosotros acá estamos pasando una problemática de agua bastante complicada. Entonces, por más que hay en colegios hay muchas campañas pues para cuidar el medio ambiente, los ecosistemas, intentar hacer todo lo de reciclaje y todo, pero siempre es un poquito complicado porque aunque nosotros a los niños les estamos enseñando esto, lo que hablaba mi compañera anteriormente, hay mucha gente que es muy escéptica a esta situación y dice que por lo que no les pasó nada antes, ahora no va a pasar, ya no pasa nada ahora. Y es lo que estamos mirando, que estamos en un error, porque ahorita estamos pagando las consecuencias del descuido que tuvimos mucha gente antes acá. Entonces, ahora, por ejemplo, en Ipiales estamos en una situación que no tenemos agua y es a causa de, pues, no haber cuidado el medio ambiente anteriormente. Sí, profe. Bueno, con relación a lo que pues estamos analizando en este momento, pues sí, comparto lo que han mencionado mis dos compañeras anteriormente y la verdad es que, digamos, en la población en la actualidad existe como ese desinterés, digámoslo así, como de preservar los ecosistemas, los páramos y pues las fuentes hídricas. Pero también yo, pues no sé, observo que también hace parte también de como de una irresponsabilidad, podría decirse, o como de un no cumplimiento también por parte de las corporaciones, quienes son pues los vigilantes de todas estas temas como ya naturales. Entonces, por ejemplo, yo acá en Tuque miro unas problemáticas muy amplias, por ejemplo, con el tema del azufrar, donde existe una resolución en la cual manifiesta el cierre. ¿Por qué tomaron la opción del cierre? Porque se estaba realizando una explotación turística muy alta y eso pues estaba, digamos, pues generando una problemática en el ecosistema allá. Pero pues, digamos, dentro de lo territorial, pues decidieron como brindarle la custodia o digamos quien sea guardia de este ecosistema tan importante para nosotros al cabildo. ¿Y qué pasa acá? ¿Y qué pasa acá? Acá, por ejemplo, piden permisos para subir allá en ámbitos turísticos y todo lo demás, y a veces por dinero o algo así los brindan. Entonces, se están incumpliendo unas normas que las mismas corporaciones
las emiten. Entonces, yo sí pienso que también hace parte del Estado preservar estos ecosistemas, porque si bien dentro del rol como docente se debe brindar unos estudios o brindarles a los niños unas bases para que se pueda preservar los ecosistemas y el medio ambiente. Y también, pues yo pienso que en el rol como docente se puede también trabajar en la comunidad, que es lo más importante, para generar pues esa conciencia. Pero si desde las mismas instituciones no hacen, digamos, el debido cuidado a estos ecosistemas, es muy complicado. Acá también existen mucho todo lo de agricultura cerca de las fuentes hídricas. Entonces, por ejemplo, nosotros, toda el agua que consumimos nosotros, en mi caso, dentro del acueducto acá de mi vereda, es un agua contaminada, porque ahí a la orilla de las fuentes existen cultivos de papa y de todo lo demás. Entonces, pues eso es lo que nosotros consumimos. Y ya acá gran parte del páramo ya lo han cultivado y así. Entonces, pues yo ahí sí pienso que dónde está entonces las instituciones quien deben vigilar esto, estas problemáticas. Pues yo eso pienso, profesora, que es como digamos, una articulación que debe de haber entre todos los actores, los profesores, las instituciones educativas, pero también el Estado. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días, hombre. Espero que se encuentren muy bien. Para hablarles un poquito de nuestra problemática, yo soy del municipio de Belén, yo creo que hay dos compañeros más también. En cuanto pues a la contaminación ambiental que se genera acá por lo del trabajo más que todo. Acá hace bastantes años la principal economía es la transformación del cuero, ¿no? De las pieles y de todo esto en productos, en artesanías. Entonces, para esto siempre se va una cantidad, pues, inorbitante de agua, el gran desperdicio, el gran consumo de agua. Igualmente, los químicos que utilizan para este proceso, pues, siempre contaminan, ¿no? Entonces, pues, quería darles a conocer un poquito de esta problemática que, pues, la verdad, nos está dejando sin agua, bastantes residuos sólidos, o sea, las fuentes hídricas contaminadas, aguas abajo, ya los otros municipios siempre se han venido quejando de este problema, no contamos con una PETAR para este tratamiento, entonces, pues, un poquito de esta problemática y en cuanto a eso, pues a los recursos naturales, es también que se ven afectados, el agua y muchas cosas. Entonces, nosotros ahora, yo por ejemplo, le enseño a mi hija que ella no puede botar la basura por cualquier lugar, ella la tiene que echar en el bolso y traérmela a la casa. En cuanto a las escuelas, yo pensaría que ahora hay muchas organizaciones que compran los plásticos, ¿no? Se puede vender el plástico, se puede minimizar el consumo también, ¿no? Acá donde yo vivo, hay un río, ¿no? Y a veces esa agua es la que consumimos, y a veces baja el agua negra totalmente. Y es porque están lavando oro arriba en la boca toma. Y mire que para lavar oro con maquinaria y todo eso utilizan cianuro y el agua ya viene contaminada. A veces a los niños les salen unas manchas en la piel que viene por el agua que está contaminada. Los animales, los peces, pues ya también tienen ese cianuro. Entonces nosotros comemos directamente ya esos metales, por así decirlo. Bueno, esa sería mi intervención. Bueno, en cuanto pues a todo lo que estamos hablando, yo quiero dar un aporte, ¿no? Acá en el municipio donde yo vivo, pues la gente es acostumbrado, vive, digamos, de eso, de la tala de árboles, se talan demasiado los bosques y pues ahora ya se están viendo las consecuencias porque se habla que anteriormente, porque acá el agua es salada, el agua del río.
ella acá la llaman en una temporada que mantiene baja, le dicen quiebra, pero cuando el agua ya sube, la llaman puja. Entonces está viendo que ahora el agua empuja, cada vez que sube, está subiendo más y ya llega hasta algunas casas. Entonces está viendo afectado de esa manera. Entonces, pues acá se mira también mucho lo que es los consejos comunitarios. Se había tomado a bien de que como la gente vive, digamos, de eso, de la tala de árbol, porque cortan la madera, la traen a un aserrío, la procesan, la convierten en tabla y de ahí la exportan a Buenaventura, que es donde la compran la madera, la exportan en barco. Entonces estaba diciendo que si se talaba un árbol, se sembrarán dos. Bueno, algunos pues sí, en algunos consejos se ha hecho, en otros no, porque dicen, no, es que esto ya lo tienen como tradicional, que se viene haciendo desde tiempos atrás. Entonces, pues uno dice, no, porque ya nos estamos viendo afectados. De pronto usted en el tiempo de antes no miraban la afectación, pero ya ahora ya tenemos problemas, que el agua ya llega a las viviendas y también se han extinguido muchas aves, han perdido aves, también porque debido a eso las aves se van, pero también las personas consumen acá las aves. También se consume mucho lo que es la tortuga, la gente se alimenta de ello. Entonces, siempre se hacen como campañas de sensibilizar a las personas de que no hay que hacerlo, pero pues, más sin embargo, se sigue haciendo. Estamos planteando otras alternativas. Tania Criollo, le doy la palabra. Bueno, yo también quería hablar un poquito acerca de, pues, digamos, las experiencias que he tenido, ¿no? Tuve la oportunidad, he tenido, mejor dicho, la oportunidad de vivir en el Huila. Y me parece que allá, perdón, se me fue la imagen. A ver, la cámara. Ya la desactivé. Qué pena, profe. Que tuve la oportunidad de vivir en el Huila y resulta que allá, mire que, digamos que en cuestión de reciclar y de separación de residuos, lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque, pues cuando digamos que cuando mi familia nos fuimos para allá hace muchos años, nosotros pues teníamos, digamos que las costumbres de acá de Nariño, porque yo soy de acá. Y resulta que nosotros íbamos pues con una idea muy diferente. Y nosotros teníamos la idea pues de que acá, porque no ha cambiado, todos los residuos se colocan en una misma bolsa de basura. Entonces, pues íbamos con esa idea de que eso pues era normal para nosotros. Pero resulta que cuando llegamos allá la cosa fue muy diferente. ¿Por qué? Porque nosotros pues hacíamos eso que regularmente hacemos. ¿Sí me está escuchando, profe? Sí, estamos escuchando. Sí. Pues teníamos la idea de hacer lo mismo y resulta que cuando llegamos y comenzamos a hacer lo mismo, pues allá manejan tienen una manera de manejar la situación desde, como decía mi compañera, desde Daniela, desde, digamos, la alcaldía, creo que es la que maneja eso, en cuestión de que, por ejemplo, comenzamos a echar todos los residuos en una sola bolsa de basura. Y pues, ¿qué pasó? Multaron a mi mamá, pues, por haber hecho eso. Entonces, ¿qué pasa allá? Allá tienen eso de que siempre cada persona, desde cada casa, para la recolección de basuras, tiene que separar cada residuo, digamos, los días, un ejemplo, martes y jueves pasa el carro de residuos sólidos y el día, o sea, basura que es de papeles, cartones, vidrios, etcétera. Y los días lunes y viernes pasa el carro que es de residuos orgánicos, que es de la comida pues, o sea, todo lo que se bota de comida, ¿sí me hago entender? Entonces, yo también pienso que eso también tiene mucho que ver, pues, o sea, uno como persona tiene eso, ¿no? Debería ser consciente de que le estamos causando un daño al juntar toda esa basura, porque, pues,
O sea, eso hace que se contamine también. Bueno, pues esa es mi experiencia. Igual aquí también en Pasto me he dado cuenta, he trabajado en restaurantes, pues en muchos restaurantes, y siempre se hace lo mismo. La recolección de basuras es en un solo tarro, todo. Papeles, comida, todos los desperdicios. Entonces yo pienso que también deberían, pues, o sea, ser un poquito más duros en eso, ¿no? Porque allá, digamos, allá, si usted revuelve la basura, tiene su multa y tiene que pagarla, ¿sí me entiende? Entonces, a veces, pues, pienso que eso es un poquito o sea, de dureza para que, pues, la gente también tome conciencia. Porque muchas veces, pues, con palabras y con decirle no bote la basura, pues, es como difícil porque la gente ya cuando como decían, por ejemplo, allá en La Cocha, ya tienen sus ideas, ya creen que pues eso es lo que es. Y pues sí, sería, no sé, pienso que sería algo bueno. Y sí, pues yo soy de un lado de Belén que se llama Santa Rosa y a sus alrededores hay invernaderos en los que cultivan tomate. O sea que ahora ya están poniéndolos más cerca de las casas y utilizan productos que son muy dañinos para nuestra salud. Y es más que todo para los niños, porque en una parte donde estuve viviendo había una quebradita cerca y para lavar las máquinas con las que rociaban los insecticidas y los pesticidas, las lavaban ahí. Y los niños en esa quebrada se iban a bañar y bastantes tuvieron daños en la piel, una niña terminó muerta por eso. Y también hay otra cosa que se acá en Pasto, es por la chorrera de Bonuco. En un tiempo se hizo muy popular para ir al turismo cercano, cosa que el Cabildo Indígena de Bonuco tomó ciertas medidas y posiblemente en estos días o meses van a estar cobrando entradas, porque la contaminación se está haciendo más letal y hay lugares en los que ya no llega el agua y están prácticamente echándole la culpa a las fincas cercanas de que se están robando el agua del pueblo. Problemáticas ambientales. Miren, aquí tenemos el macrocontexto, el microcontexto. A eso es lo que me refiero cuando yo les digo macrocontexto. Es el municipio del Peñol, entonces voy a hablar del municipio del Peñol. Y microcontexto ya son las diferentes, bueno, por ahí tengo un micrófono, por favor, para que lo silencien. Y aquí el microcontexto ya sería la institución educativa. Entonces, eso es lo que ustedes también van a ir a visualizar y espero que puedan acercarse a la institución, observar este macro contexto y el micro contexto. Y a partir de ahí, pues podemos identificar diferentes autores, los cuales respaldan la información. Y acá vamos a ver las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Miramos que primero tuvimos una etapa de preparación y planeación con nuestros estudiantes, ideación y toma de decisiones, cómo se va a hacer, qué propuestas se van a plantear. En la etapa 3, los mismos estudiantes fueron los encargados de mirar unas propuestas ambientales y posteriormente hacer una reflexión con la comunidad. Entonces, identificamos problemas ambientales y hicimos una matriz de Bester en el cual miramos cuáles eran las problemáticas ambientales más generales allá, y fue la tala de árboles, la quema de árboles, la contaminación del suelo, el inadecuado uso del agua. El territorio de allá no tiene agua, por tanto, pues ellos tienen que traer el agua de otro municipio y aparte de eso, pues sigue habiendo la contaminación. Estas fueron algunas problemáticas que se miraron en el ambiente, fueron la tala de árboles. Allá se maneja mucho lo de los cultivos ilícitos. Este es un problema muy grave porque pues ya los estudiantes se retiran del colegio para dedicarse a lo de los cultivos ilícitos y aparte de eso pues hay deforestación para sembrar esos cultivos ilícitos y los estudiantes ya no se ven a una universidad, a un proyecto pues mejor porque eso es lo que les da los recursos económicos a ellos. Como lo mencionan ustedes, también hay contaminación del suelo.
teniendo en cuenta los pesticidas, los insecticidas. Esa es una tercera problemática y una tercera o cuarta problemática es el inadecuado uso del agua. Miren que en este lugar, aparte de no haber agua, miren los surtidores que tienen para regar sus plantas, porque no hay agua. Entonces, miren el desperdicio de agua que se genera en, en este territorio. Entonces, los estudiantes plantearon para cada propuesta, plantearon digamos, una propuesta de emprendimiento, ¿no? Entonces, lo ideal era que ellos identifiquen la propuesta, que es tala de árboles, el problema, perdón, que es tala de árboles, y a partir de esa tala de árboles, ¿qué van a hacer los estudiantes? Entonces, ellos formularon un emprendimiento de responsabilidad ambiental, es decir, que los estudiantes que identificaron esa problemática de tala de árboles diseñaron un vivero comunitario en el municipio del Peñón. Se asociaron a la Federación Cafetera y miren que aquí no se quedó solamente en propuestas, sino que ya sembraron árboles nativos y esos árboles nativos las sembraron en algunas fuentes hídricas pequeñas que hay en el municipio. Miren que no se puede sembrar tampoco pinos, eucaliptos, tienen que ser árboles nativos del territorio para que puedan generar agua. Tenemos el segundo problema era lo de los cultivos ilícitos. Entonces, aquí lo que se hizo con los estudiantes, allá se maneja lo de la caña de azúcar. Entonces, miramos que los estudiantes fueron hacia este lugar y querían que este lugar sea visitado y miren todo el proceso de la caña de azúcar. Entonces, buscaron diferentes localidades del municipio porque es un municipio muy bonito. Entonces, para que el turismo de aquí de la ciudad de Pasto pueda ser visible allá. Entonces, enfocaron, como decir, esa ruta de lugares más bonitos que hay en el municipio para que sean visitados y pues también lo de la caña de azúcar, todo el proceso, lo indicaban cómo era. Entonces, muchas personas asistieron al lugar para mirar cómo es ese proceso de caña de azúcar y así que este problema de los cultivos de uso ilícito lo puedan contrarrestar con otro tipo de actividades que sean pues más beneficiosos para el territorio, porque muchas veces, como dicen ustedes, o sea, por falta de recursos económicos hacen actividades inapropiadas, pero aquí lo que estamos buscando es hacer actividades apropiadas para ya dejar de hacerlo de los cultivos ilícitos, y eso que da mucho más dinero, pero también el generar digamos, el generar las visitas y que algo se convierta turístico también da eh, la sostenibilidad para el municipio. Bueno, en cuanto a lo de los agroquímicos, bueno, estos estudiantes propusieron que ya concientizar a la comunidad que no se utilice agroquímicos, sino que se haga un abono orgánico y sobre todo, miren, con el bagazo que hay de la caña de azúcar se puede hacer abono orgánico y todos los residuos orgánicos que hay en el municipio. Y prácticamente este abono orgánico se ha utilizado para las plantas para ya no utilizar agroquímicos. En lo del agua, lo del surtidor, como lo miraban, que ya no haya ese, digamos, ese desecho de agua y que se genere esa propuesta de sistema de riego por goteo. Entonces, ¿cómo se producen las mangueras? Entonces, todos los residuos de plástico los llevaron a este lugar donde se producían las mangueras para darles a los campesinos y que estos no se siga generando el riego por surtidor, sino por sistema de riego por goteo. Entonces, es muy interesante pues estas propuestas de los estudiantes que los hace sensibilizar en cada uno de sus trabajos. Sus trabajos fueron de manera en equipo y de manera cooperativa, en los 9 países que la comparten. Aquí tenía un link para que ustedes lo puedan mirar, entonces lo vamos a leer. Les doy unos 5 minuticos para que lo leamos y también podemos compartir los comentarios.
Bueno, vamos a acceder por favor al link que les acabé de compartir. Y si alguien desea leerlo, para que por favor lo lea. ¿Quién desea leerlo? Bueno, Joan Alexander. Listo, profe. Erika. Destrucción del Amazonas, las principales amenazas para la mayor selva tropical del mundo en los 9 países que la comparten. Ese reportaje fue actualizado, bueno, no. Durante agosto del 2019, el aumento de los incendios en Brasil y Bolivia volvió a poner al Amazonas en el punto de mira. Según un informe del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, los fuegos estaban directamente relacionados con la deforestación. A pesar de las promesas del gobierno de que pondrían fin a la deforestación, los incendios en el bosque volvieron a ocurrir durante el mismo periodo de 2020. Expertos atribuyen como las causas principales el acaparamiento de tierras y la expansión de la frontera agrícola y ganadera de estos dos países. Esta práctica, junto a la minería y la explotación económica descontrolada, entre otras, son responsables de las tasas de la deforestación crecientes de los 9 países amazónicos, contando con Guayana Francesa, un territorio francés de ultramar. Deforestación en el Amazonas. La selva de Brasil sufre la mayor pérdida de vegetación desde 2008. Aquí radica el punto de fricción entre gobiernos ambientalistas, empresas e indígenas. El deseo de desarrollar actividades económicas choca en muchas ocasiones con la preservación del Amazonas y de sus pueblos nativos. En todo el Amazonas viven más de 33 millones de personas, cerca del 8% de la población suramericana, entre ciudades, comunidades ribereñas y pueblos indígenas. Hay al menos de 100 tribus con las que se tiene poco o ningún contacto. No podemos demonizar las actividades económicas. Si tenemos claro qué queremos hacer con esta región, podemos buscar empresas que generen cadenas productivas que involucren a la población y ayuden a la conservación, dice Natalia Hernández, experta de la Fundación Guía Amazonas. Hasta ahora, lo que tenemos son discursos y proyectos de infraestructura contradictorios que contribuyen a la deforestación y no resuelven los problemas reales de la gente que vive en el Amazonas, añade. Los procesos de deforestación que tienen lugar en estos países, independientemente de las políticas de cada gobierno, afectan al ecosistema en toda la región, incluso a aquellos países sin la Amazonía. Esto se debe al rol esencial que tiene este gigante verde: suministrar humedad a Sudamérica, regular el clima de la región y capturar grandes cantidades de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Cómo el Amazonas distribuye la lluvia para toda Sudamérica. Impulsadas por el viento alisios, las nubes avanzan hasta la selva, donde caen la forma de lluvia y se recargan de la humedad que evapora la vegetación. En la franja ecuatorial del Océano Atlántico se produce una intensa evaporación que carga a las nubes de humedad. Llegando a la cordillera de los Andes, la lluvia contribuye a la formación de ríos amazónicos. Parte de esta humedad se convierte en lluvia en Brasil y en la cuenca del Río de la Plata. El cuadrilátero formado entre el centro-sur de Brasil y la cuenca del Río de la Plata sería un desierto si no fuera por la Amazonía, le dijo a BBC Mundo el climatólogo Antonio Donato Nobre,
del Instituto Nacional de Investigadores Especiales. La gente no tiene idea de lo que significa perder este magnífico sistema hidrológico, advirtió. Cambio climático. Los gráficos animados que muestran los 15 países que más CO2 emitieron en los últimos 20 años. Cómo los incendios de la Amazonía están afectando a los Andes. Si no revierten esos niveles de deforestación y degradación, dicen los científicos, las consecuencias del cambio climático podrían acelerarse en todo el planeta. ¿Qué actividades provocan esa deforestación? ¿Cuánto bosque original ha perdido cada estado? ¿Qué están haciendo los gobiernos para actividades agrícolas en el Amazonas, lo que provocó protestas de grupos indígenas? Los ambientalistas también acusaron a Morales de haber estimulado la deforestación con la política de vender más tierras de la región amazónica a empresarios y distribuirlas a campesinos. Pérdida de bosque primario en Bolivia 2002-2019. 2016 aumentó tras la medida aprobada en 2015 por el gobierno que permite a los pequeños productores cuadruplicar el área que pueden deforestar. La expansión acelerada de la frontera agrícola es principalmente para destinarla a las siembras de soja y la cría de ganado, con la expectativa de exportar estos productos al mercado chino. En agosto de 2019, Morales festejó la exportación del primer lote de carne de res a China. La misma región fue responsable de casi la mitad de la producción de soja en Bolivia en el 2018 y fue la más afectada por los incendios el año pasado. En respuesta a las críticas que recibió durante la crisis de los incendios, Morales interrumpió la venta de tierras en Chiquitanía, lo que llamó pausa ecológica. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia fue cuestionado sobre su estrategia actual para controlar las quemas y reducir la deforestación, pero no contestó hasta la publicación de este reportaje. En septiembre de 2020, los incendios volvieron a afectar el Amazonas boliviano, también en la región de Chiquitanía. Esta vez, el gobierno de la presidenta interna, Jeanine Áñez, declaró emergencia nacional y revocó el decreto de Morales que permitía las quemas para la agricultura y la ganadería. De ir hasta el Amazonas, y en el Amazonas hay una gran biodiversidad, una gran cantidad de árboles. Y miren que estos árboles de allá nos brindan todo ese oxígeno que está presente digamos que ese bosque del Amazonas brinda oxígeno para el resto de entonces, este ambiente pues es muy rico en oxígeno, podemos decir, y pues en este bosque, mire, si no hay este bosque, pues hay algunos, digamos, empresas, países que están a su alrededor que no se verían beneficiados porque este bosque es quien absorbe todo ese dióxido de carbono presente en la naturaleza. Bueno, tengo la mano levantada de Mayerly. Bueno, ¿qué se espera de un maestro de educación primaria en formación? ¿Qué esperamos de ustedes? Que adapten esas enseñanzas a entornos reales de los estudiantes, que miremos los contextos y las diferentes problemáticas que hay en el territorio, para que a partir de nuestros estudiantes, de las comunidades que hay en ese lugar, se pueda llegar a una solución conveniente frente a las diferentes problemáticas que están llegando hacia nuestros ecosistemas, que se promueva el cuidado de los diferentes ecosistemas desde el contexto inmediato. Es muy importante hacer el proceso de sensibilización con nuestros estudiantes, que se integren todos estos contenidos de ciencia con el reconocimiento de las problemáticas y las oportunidades locales. Miremos qué problemáticas hay en nuestra localidad y tratemos de contrarrestar esas problemáticas ambientales con oportunidades locales. Como les mostraba en el proceso de investigación que realicé, traté de buscar esas problemáticas y generarles otras oportunidades de ingreso a las familias que están en este lugar para que no haya tanto deterioro del ecosistema que a largo plazo no solamente se van a ver afectadas las especies animales, sino toda la comunidad, todos los seres humanos que habitan ese ecosistema.
Entonces, es muy importante pues generar esa sensibilización desde las instituciones, desde las familias, desde lo pequeño que comencemos. Si comenzamos por nuestra familia empieza a hacer cambios. Si empezamos por nuestras instituciones educativas, nuestros estudiantes van hacia sus familias y también podemos hacer cambios. No esperemos solamente a los gobiernos locales que actúen. Nosotros mismos también lo podemos hacer y poco a poco lo podemos hacer. Pero si nosotros empezamos, por ejemplo, en sus localidades, en sus territorios, empiecen ustedes a ser líderes comunitarios, líderes ambientales. Si ustedes son líderes, van a pasar también ese liderazgo a los futuros estudiantes que ustedes van a tener. Bueno, aquí es la actividad de foro que ustedes tienen que hacer en plataforma, es la misma, se las he pegado aquí. Entonces, como ya tenemos los conocimientos de ciencias naturales y de educación ambiental, ciencias naturales, física, química, biología y el ambiente, en el ambiente estamos viendo en el momento lo de ecosistemas, entonces la actividad de la actividad para esta pista sería que ustedes realicen este foro. Entonces, en este apartado se solicita pues la participación para abordar las siguientes preguntas. Responder a las preguntas es fundamental, incorporar la argumentación crítica, citar por lo menos 2 o 3 autores que ustedes los pueden encontrar que hablen de contaminación ambiental, que hablen de ecosistemas y los pueden realizar ustedes la citación como le había mostrado, los pueden citar en el texto con norma APA y también en la parte bibliográfica. A continuación, se presentan las actividades a realizar. Entonces, primero, yo les decía, realicen un mapa conceptual en el que resuman ustedes la unidad. Entonces, pueden realizar el mapa como ustedes gusten. De acuerdo a eso, ustedes pueden ir describiendo cada categoría. Es decir, hago el mapa conceptual, ciencias naturales, puedo sacar una casilla que diga física, otra que diga química, otra que diga biología y otro que diga ambiente. Y a partir de ahí voy a darle mi concepto de acuerdo a lo que aprendí de esas áreas y puedo generar un mapa conceptual. Listo, lo pueden hacer en cualquier formato. Yo les hago un formato de Canva, pero también ustedes lo pueden hacer en Word para que posteriormente lo copien, lo pueden copiar como imagen, lo pueden pegar en el foro y posteriormente también como segundo punto pueden publicar una fotografía o un video que capturen como imagen de ecosistema local, del ecosistema que tienen localmente. Puede ser, digamos, del ecosistema afectado también, ¿no? Y realizan la descripción de lo observado. Van a colocar figura 1, de qué se trata la imagen y abajo le colocan una nota que describa la imagen. Y van a relacionarlo con las ciencias naturales, cómo actúan las ciencias naturales, física, química y biología en esa imagen. Posteriormente, ya le doy la palabra a Juliet. Posteriormente viene una reflexión. Hagamos una reflexión sobre las acciones comunitarias. Identifiquen, discutan las acciones cotidianas que hay en la comunidad y cómo pueden perjudicar al cambio o a contribuir a la conservación de los ecosistemas. Aquí también pueden hacer unas citas de acuerdo, digamos, a problemáticas ambientales que se presenten en su territorio o cómo han afectado a otra localidad, puede ser y cómo se podría contribuir a la conservación de esos ecosistemas. Y también pueden hacer una cita en la cual ustedes puedan mirar que un autor cómo conservó el ecosistema de igual forma.